Colosenses capítulo 1. Y vamos a dar lectura del versículo 24 hasta el 29. Dice así, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo para su cuerpo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay una palabra que todos hemos escuchado y que todos hemos masticado alguna vez, que es la palabra ministerio, ministerio en la iglesia. Ahora, si esta noche tuviésemos que preguntar a cada uno que dé una definición de lo que entiende bajo la palabra ministerio o lo que para él significa ministerio en la iglesia, probablemente vamos a tener diferentes respuestas. Ahora, si salimos de acá y nos fijamos en las iglesias que funcionan alrededor nuestro, vamos a darnos cuenta que eso de ministerio en la iglesia es un concepto o es algo que se entiende realmente y muchas veces de una manera distorsionada. Y esa manera distorsionada de entender un ministerio en la iglesia, por supuesto, lleva a prácticas erradas. Para Pablo, el ministerio era un tema que estaba ahí cerquita de su corazón, le quemaba en su corazón. Él habla con mucha frecuencia en prácticamente todas sus cartas de su ministerio. Y cuando hablaba de su ministerio, él nunca dejó de maravillarse del hecho de que Dios le haya llamado al ministerio. Por ejemplo, ya al final de su vida escribe a Timoteo, su compañero fiel en el ministerio. Lo siguiente en 1 Timoteo 1, del 12 al 13, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. A él nunca le dejó de sorprender y maravillar de que Dios se tenga que fijar en una persona como él. Y con esas personas, con estas palabras, él ya nos muestra la percepción que él tenía de sí mismo. Se sorprendía de que Dios le tenga que usar a él en el ministerio, siendo que él no tenía ningún mérito propio para estar en ese lugar, ahí donde Dios le había puesto. Por eso, como él entendía acabadamente, ardía en su corazón el deseo de servir a Dios en el lugar donde Dios le había puesto. Para él eso constituía lo más importante en su vida. Él permanentemente sentía esa urgencia de cumplir en el ministerio aquello que Dios le había confiado. A los Corintios escribe lo siguiente en 1 Corintios 9:16.
Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pues esa era la percepción de Pablo acerca del ministerio. Y hablaba frecuentemente de su ministerio, especialmente cuando él percibía la necesidad de afirmar la autoridad, el hecho de que Dios le había puesto ahí. ¿Por qué? Porque había falsos maestros que querían refutar su ministerio, lo que era también el caso de Colosas. Ahora, hoy en día, igual que en aquel entonces, resulta de vital importancia que nosotros entendamos primeramente de una manera acabada lo que realmente es un ministerio. Y en segundo lugar, posicionarnos de manera correcta en el ministerio. Por eso hoy y el próximo viernes y miércoles, si Dios permite, vamos a centrarnos en ese pasaje que hemos leído. Y vamos a analizar 8 aspectos que expone Pablo y que tenemos que tener en cuenta acerca de todo ministerio. Esto nos ayudará sin duda alguna a servir a nuestro Dios de una manera eficiente y correcta. Pues los 8 aspectos que menciona Pablo en este pasaje y que nos darán una visión correcta del ministerio bíblico, que es lo que Pablo propone en este pasaje, son que en primer lugar, todo ministerio genuino se origina en Dios. De Dios proviene cada ministerio. En segundo lugar, el ministerio produce gozo. Tercer lugar, el ministerio conlleva sufrimiento por el nombre de Cristo. Cuarto lugar, el ministerio se ciñe a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que le da el marco al ministerio. Y por supuesto, el ministerio se centra en el Evangelio. El ministerio consiste en anunciar, enseñar y amonestar a los demás creyentes. La meta del ministerio es la santificación de los creyentes. Y por último, Dios capacita a los suyos para el ministerio. Pues eso vamos a ver en estos 2 miércoles por la noche. Y como dijimos, todo esto se origina en Dios mismo. Es Dios el que inicia todo. Dice el versículo 24 y 25, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el versículo 24 vemos que Pablo habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y resalta en el versículo 25 de que de la cual fui hecho ministro, dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, si retrocedemos un poquitito y nos fijamos en el versículo 23, vemos que al final Pablo ya menciona la circunstancia mediante la cual llegó a ser apóstol. Dice, fui hecho ministro. Y en el versículo 25 lo repite y recalca la idea de que él fue hecho ministro. Fue hecho ministro. No dice, por ejemplo, que él se postuló para el ministerio, que presentó su currículum a una junta para su análisis y que fue seleccionado por sus cualidades o sus capacidades o lo que fuese. No,
fue hecho ministro según la administración de Dios, dice. Fue algo que ocurrió fuera de su voluntad. No fue de su voluntad, fue alguien que decidió por él y que le hizo ministro. Y en este caso fue Dios mismo. Se originó en Dios. Esto es absolutamente trascendental. A ver, y para tener en cuenta, Pablo nunca jamás en su vida había planeado ser ministro, de ninguna manera. Él no había planeado ser ministro de Jesucristo, sino todo lo contrario. Estaba empecinado en perseguir a los creyentes. Ya vimos en varias oportunidades sus credenciales. Él era un judío de pura cepa y proseguía según el entendimiento que tenía de la ley y según su razonamiento humano. Y con todo eso, él estaba convencido de que era siervo de Dios, que estaba haciendo lo correcto, aquello que Dios quería. Pero hay un detalle que él no tenía en cuenta. Su celo, su manera empecinada de proceder, en realidad le había convertido en todo lo contrario que él creía que era. Se había convertido en perseguidor de Cristo y por lo tanto perseguía a los cristianos. A ver, para recordar un poco, él había estado presente cuando Esteban fue apedreado y lo vio con agrado. Después de eso, inclusive, él tomó el liderazgo en la persecución a los cristianos. Y según nos relata Hechos 9:1, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Pablo. Y estando sumergido en esa furia contra la iglesia de Cristo, él vivió una experiencia que cambió su vida por completo. Dio un giro de 90 grados allá en ese camino a Damasco. Ese fue el momento que marcó un antes y un después en la vida de Pablo. Como ya dije, cuando Pablo se dirigía a Damasco, no iba precisamente para ofrecerse como voluntario para ser ministro de Jesucristo. No. O para ser misionero y viajar por todo el mundo, proclamando las buenas nuevas de salvación. Él se fue a Damasco para perseguir a los cristianos. Y con esa intención en su mente, el Señor mismo lo designó para ser ministro. Cuando Pablo entendió eso, cuando Dios abrió su entendimiento, lo único que dijo fue, ¿qué haré, Señor? Hechos 22:10. ¿Qué haré, Señor? Pues esa es la pregunta correcta que debemos hacernos como creyentes. ¿Qué haré, Señor? Porque nosotros también podemos tener nuestros propios planes para el ministerio. Podemos tener nuestras ideas de cómo se debería llevar a cabo un ministerio y pueden estar erradas. Hoy no nos toca profundizar sobre cómo saber cuál es el ministerio indicado de cada uno. Pero sí, si nuestra actitud es la misma que tuvo Pablo, con toda certeza Dios nos mostrará, igual como a Pablo, todo lo que está ordenado que hagamos, según Hechos 22:10. Porque Dios preparó de antemano las obras en las cuales debemos andar. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos los cristianos estamos llamados a servir a nuestro Dios en alguna área. Así como Dios nos ha llamado para salvación, también nos ha llamado para servirle en algún ministerio.
y en ese ministerio que Él ya preparó para nosotros. Mediante el Espíritu Santo, Dios imparte dones espirituales a cada uno que le habilitan al creyente para servir en aquello para lo cual fue llamado. Y es responsabilidad de cada uno obedecer ese llamado, tal como hizo Pablo cuando él se defendía delante de Agripa, Hechos 26, 19. Volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 25 de Colosenses 1, Pablo dice que fue hecho ministro por un llamado soberano de Dios, según la administración de Dios. Utiliza un término muy interesante para comunicar la idea. Dice la administración de Dios. La palabra del original, que se traduce como administración, es el término griego oikonomía, de donde viene nuestra palabra economía. Se trata en realidad de una palabra compuesta. Por un lado está oikos, que significa casa, y nemo, que significa administrar. Eso pues ya nos da una idea, nos da el sentido de administrar una casa. Pues el administrador o el mayordomo de una casa en aquel entonces era de mucha confianza. El puesto era de mucha confianza. ¿Por qué? Porque manejaba los asuntos o las posesiones de otra persona. En el mundo antiguo realmente eso implicaba muchísima responsabilidad. Y generalmente el administrador, el mayordomo, era una persona muy cercana al propietario. Pues esto nos muestra cómo nosotros debemos entender cualquier ministerio. Cuando Dios nos delega algún ministerio, administramos los asuntos de Él. Velamos por sus intereses aquí en la tierra. Lastimosamente, muchos buscan hoy en día posiciones altas dentro de la iglesia. Desean ser ministros de gran renombre, desean recibir aplausos, admiración. Escuché por ahí que cierto orador no se presenta ante un auditorio con menos de 3,000 asistentes. ¿Por qué? Porque su caché ya es muy elevado. Y hermanos, escúchenme, a la verdad, la tentación siempre está ahí a la puerta y para nosotros también. Un halago por un buen sermón, una observación positiva por un buen servicio, lo que fuese, un aplauso por una buena canción, pues todo eso tiende a inflar nuestro ego y a llevarnos a lo mismo. Pablo nunca en su vida buscó posiciones elevadas. Él jamás buscó gloria alguna para sí mismo, sino solamente para Jesucristo. En la carta a los Corintios, en 1 Corintios 4, 1 y 2, Pablo aclara su postura sobre el punto y dice lo siguiente: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, ese es el punto. En el momento en que fuimos salvos, también recibimos un don. Recibimos una tarea para hacer. Pasamos a ser servidores de Cristo. Nos convertimos en hijos de Dios y a la vez administradores de sus intereses aquí en la tierra. Y eso no es opcional. No es opcional. Ningún creyente puede decir: no, yo no. A mí no me dio nada Dios. O sacar la excusa de que
más tarde se va a ocupar de eso. Más tarde va a analizar, a ver qué parte Dios le dio. O excusarse de que no descubrió todavía cuál es su don. Nadie puede quedarse indiferente. A Pablo le quemaba en su corazón el ministerio que Dios le había confiado. Como ya dije, casi todas las cartas él lo menciona, pero el pasaje en el cual lo expresa de manera más vehemente es 1 Corintios 9, 16, 17, donde dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Las palabras que usa Pablo realmente son muy fuertes en ese pasaje. Dice, me es impuesta necesidad. Indica que no es que Dios le pidió a él o que Dios nos pide a nosotros que por favor le sirvamos y que después deja a nuestro criterio de hacerlo o no, de elegir hacerlo o no, sino todo lo contrario. Es imperativo hacerlo. Y si no lo hacemos, Pablo dice, ay de mí. Si no lo hacemos, fallamos como administradores en la tarea que nos fue delegada. Ay de mí, porque nos exponemos a su juicio, nos exponemos a cargar con las consecuencias de nuestra desobediencia. Quizás alguien esté objetando el hecho de que Dios le haya dado responsabilidades en su iglesia. Yo no sé. Quizás no esté conforme con eso que Él no pidió hacer. No sé, puede ser cualquier cosa. Ayudar a un hermano, evangelizar, discipular. Yo no sé. Escuché de algunos diáconos, también pastores, que después de un tiempo reflexionaron y dijeron, yo no quería luego esto. Se arrepintieron. Esposas de pastores, esposas de diáconos. Después de un tiempo, yo no quería luego que mi marido esté ahí. Quizás alguien esté disconforme. Quizás piensen, no, pero yo no elegí. Alguien eligió por mí. Pues Pablo tampoco no tuvo ninguna intención de ser ministro de Dios. Dios tampoco le preguntó si quería hacerlo. Y Dios no me preguntó a mí. Y tampoco te preguntó a vos. Y tampoco tiene que hacerlo. Es soberano. Él toma las decisiones de manera soberana. Sin embargo, cuando Pablo entendió la verdad de que fue salvo por la gracia y misericordia de Dios, con gozo se puso a disposición y solo atinó a preguntar lo siguiente: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Hermanos, la iglesia es la casa de Dios que todos los creyentes son responsables en administrar. Claro que no me refiero a este edificio o a cualquier edificio, aunque forma parte y necesita su cuidado, su mantenimiento. A lo que me refiero son los demás hermanos en la fe, los creyentes en Cristo Jesús. Pero ocurre lastimosamente hoy en día que muchos se acercan a la iglesia buscando algún provecho propio y no para servir a Dios. Y lo más triste de todo esto es que muchos falsos maestros se aprovechan de eso, enseñando autoayuda, enseñando falso evangelio de prosperidad y etcétera. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 25, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Los dones que Dios nos dio
no son para nuestra edificación, son para servir y ayudar a otros, nunca para nosotros. Pedro también enseña exactamente lo mismo, 1 Pedro 4:10, diciendo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, todo ministerio genuino se origina en Dios. Lo tenemos confirmado. Es Él el que nos delega las tareas que quiere que hagamos. Y lo que sea que nos toque hacer, yo no sé cuál es tu situación, pero lo que sea que te toque hacer, siempre, siempre consiste en ser de bendición para otros. No importa cuál es tu parte. No importa si se trata de algo que nadie se entera, algo que estás haciendo en el anonimato. Solo hazlo para Dios. Y sé fiel en lo que hagas. Porque Dios te ve. Dios conoce tu servicio. No creas que nadie lo ve. No te sientas triste. Porque Dios te ve, Dios sabe cuál es tu ministerio, porque Dios lo preparó de antemano para que lo hagas, aunque fuese en el anonimato o lo que sea. Miren, aunque aquí en la tierra tengamos la sensación de que nadie nos ve o que a nadie le importa lo que hacemos, no nos olvidemos que un día cada cristiano deberá rendir cuenta de su administración delante de Dios. Dios permita que cada miembro de IBG, de nuestra iglesia, sea hallado como buen administrador y fiel, y no como ese siervo perezoso de la parábola, que fue y enterró su talento. No entierres el talento que Dios te dio. No seas como el siervo perezoso. ¿Por qué? Porque no existe excusa válida delante de Él. Hace mucho tiempo hablé con un hermano y le pedí su opinión sobre ciertos asuntos en la iglesia. Simplemente quise saber su parecer, su opinión sobre algunos temas de la iglesia, sobre la marcha de la iglesia. Y me contestó que él preferiría no emitir ninguna opinión. ¿Por qué? Bueno, me explicó que tomó esa decisión porque él no estaba activando en nada. Reconoció que no estaba activando en nada y no se sentía con derecho a opinar. ¿Está? Puede ser válido, ¿no? Que lo correcto a su manera de entender era mantenerse callado. Y yo me di cuenta que con eso él se sentía justificado. Como él no estaba haciendo nada, bueno, él tampoco iba a opinar de lo que los otros hacían. Pues ese hermano creía que estaba en una zona neutra, podemos decir. En una posición donde él no hacía nada, pero tampoco opinaba sobre lo que los demás hacían. Miren, exactamente eso hizo el siervo perezoso de la parábola que tenemos en Mateo 25. Enterró los dones. No hizo nada con lo que Dios le dio. Enterró su talento. ¿Y qué pasó? Fue condenado. Sufrió las consecuencias. La zona neutra no existe, hermanos. No existe. O somos siervos que procuran cumplir con el mandato que nos fue encomendado, o somos siervos infieles, rebeldes, y vamos a sufrir las consecuencias. Es una de dos, o lo uno o lo otro. No existe zona neutra donde yo me puedo mantener. Para cumplir el ministerio, también nos enseña Pablo que existe una manera correcta de hacer aquello para lo cual fuimos llamados, y que es el segundo aspecto que vamos a analizar en esta noche,
y que nos va a permitir cada vez tener una visión correcta del ministerio bíblico. Vimos que todo ministerio genuino se origina en Dios. Y en segundo lugar, el ministerio produce gozo. Inicia el versículo 24 con las palabras, ahora me gozo, dice Pablo. Hace rato dije que puede ser que a veces nos sintamos desanimados, debido a que aparentemente nadie aprecia lo que hacemos. Ahora, puede ser también porque nuestro ministerio nos resulta muy desafiante o que creamos de que estamos demasiado exigidos. Dios nos exige demasiado. Pero debemos tener en cuenta que Dios nunca planificó que nuestro ministerio se convierta en una carga insoportable para nosotros. Él sabe perfectamente qué tareas nos puede confiar para realizar y cuáles no. Por eso deberíamos tener la misma actitud que tuvo Pablo frente al ministerio. Aquel ministerio que Dios le encomendó y que él no eligió. Él afirmó que se gozaba. Esa fue su actitud. Ahora me gozo, dice. Se gozaba a pesar de las consecuencias que le rodeaban. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Pero lastimosamente eso no ocurre en todos los cristianos. Muchos pierden el gozo de servir a Jesucristo. Y entre ellos, lastimosamente, existen pastores. Hay pastores que ya no sienten gozo cumpliendo sus responsabilidades. Algunos cristianos realizan su ministerio de mala gana. Tienen amargura en su corazón. Créanme, se parecen mucho a Jonás, que cuando Dios le pidió que fuera a Nínive, se mostró indeciso, enojado, amargado, resentido. O inclusive nos pueden hacer recordar a Elías, cuya historia tenemos en 1 Reyes capítulo 19, donde dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Son palabras fuertes y corresponden a situaciones realmente angustiantes. Y hay pastores y hay hermanos que toman decisiones drásticas, lastimosamente. Para aquellas personas tenemos unas palabras muy preciosas en la carta a los Hebreos. Ahí el autor nos recuerda el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio, nunca. Y aun cuando tuvo que enfrentar la horrenda cruz, él se centraba en el gozo que tenía por delante. En el versículo 3, por lo tanto, nos exhorta a seguir el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Con esto el autor de la carta a los Hebreos reconoce que puede haber momentos en la vida de un cristiano donde realmente pasa por bajones. Puede haber bajones en nuestra vida. Pero nos recuerda que a diferencia de Jesús, muchos cristianos aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como dice en el versículo 4. Ahora quisiera que nos vayamos un poquitito a la causa de esta pérdida de gozo. ¿Qué es lo que puede causar una pérdida de gozo? Pues lo que pasa comúnmente con el cristiano que pierde el gozo de servir en el ministerio es que primero
ha descuidado su comunión con Dios. Antes de perder el gozo, perdió la comunión con Dios. Miren, esto es directamente proporcional. A medida que fallamos en nuestra comunión con Dios, perdemos nuestro gozo en el servicio. No hay secretos en eso, en absoluto. Nunca la pérdida de gozo se debe a las circunstancias que nos rodean, las dificultades que pasamos, las injusticias que experimentamos. Nunca la pérdida de gozo se debe a eso, sino a la falta de comunión. Podemos estar rodeados de un montón de circunstancias adversas en nuestra vida, pero si cuidamos nuestra comunión con Dios, nuestro gozo no va a variar. Claro, podemos experimentar una disminución de alegrías, pero el gozo no. El gozo no disminuye si nuestra comunión se mantiene con nuestro Dios. Es eterno el gozo. Porque el creyente genuino tiene la certeza de que Dios está en el control de todas las cosas y que nada le pasará que esté fuera de la voluntad de Dios. Y eso le permite experimentar lo que Pablo escribe en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando una persona deja de centrarse en Cristo y pasa a centrarse en sí mismo, cuando considera de que merece una mejor suerte de la que tiene en esta vida, cuando considera que la vida es injusta con ella, pierde el gozo, automáticamente. Un conocido cantante de nuestra época, me refiero a la época mía, de Alcide, de Tío Leo, de la época de nuestra edad, pues canta una canción y repite en el coro una y otra vez, tengo derecho a ser feliz. A lo mejor ustedes conocen. Tengo derecho a ser feliz. Miren, si ideas como esas se filtran en nuestra mente, tengan 100% de seguridad de que van a perder su felicidad y van a perder su gozo también. Sin duda alguna. Cuando Pablo estuvo preso en Roma, otros predicadores empezaron a surgir en las iglesias que él había fundado y empezaron a tener fama. Y Pablo estaba preso en Roma. Lejos de reclamarle a Dios una mejor suerte para él, él escribe a los filipenses en capítulo 1, 18, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. Esa era su postura. Pablo, a diferencia de nuestro cantante, entendía y estaba convencido de que no merecía absolutamente nada. Él no merecía nada. Él no merecía estar feliz. Esto lo llevó a vivir su vida con una actitud de gratitud y confianza permanente. ¿Por qué? Porque él tenía el gozo de saber de que Dios tenía el control de su vida. Lo que más nos roba el gozo a nosotros, y eso es porque lo permitimos nosotros mismos, son las circunstancias que nos rodean, por las que atravesamos en nuestros ministerios. Pueden ser diferentes, pueden ser circunstancias tales como la preocupación del día a día, el trajeteo y todo eso. Puede ser el humor y el carácter de los demás hermanos. Si nos fijamos en eso, vamos a perder el gozo.
Pero si nos mantenemos humildes, centrados en glorificar a nuestro Salvador, Jesucristo, con la mirada puesta en el galardón que nos espera, tendremos el gozo asegurado y resguardado totalmente. Nadie lo va a poder tocar. Y esto es importante que entendamos porque el siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta para tener una visión correcta del ministerio bíblico es la siguiente verdad: que el ministerio conlleva sufrimiento por el nombre de Cristo. Dice el versículo 24, ahora me gozo. ¿Pero en qué se gozaba Pablo? En lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es un asunto totalmente contradictorio para el mundo en el cual vivimos. Nadie en el mundo considera de que el sufrimiento puede ser una fuente de gozo, en absoluto. Todo lo contrario. Todo el mundo considera que el sufrimiento constituye una fuente de tristeza. Pero Pablo quiso dejar en claro que el gozo no depende de las circunstancias que nos rodean. De hecho, cuando escribió esta carta a los colosenses, también estaba preso en Roma. ¿Preso por qué? ¿Por malhechor? No, estaba preso por predicar el evangelio a los gentiles. Y entre esos gentiles estaban los colosenses. Él por ellos estaba preso. Y miren, la iglesia primitiva, la iglesia de la época de Pablo, consideraba el sufrimiento por el nombre de Cristo como un asunto de gran estima. Para ellos era un privilegio servir por Cristo. En Hechos 5:41 dice que los apóstoles salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pero ¿por qué razón el sufrimiento puede ser considerado un motivo de gozo? Pues el Nuevo Testamento nos da razones muy valederas del por qué el sufrimiento en la vida de un creyente. Voy a citar rápidamente 5 razones principales, pero el sufrimiento en la vida del creyente es gravitante y es hasta esencial. Hoy no podemos, por cuestión de tiempo, profundizar mucho, pero les recomiendo que si no vieron el sermón que compartimos hace 10 días aproximadamente de nuestro hermano Alejandro Pelufo, titulado La importancia y necesidad del sufrimiento en el cristiano, pues les pido que vean ese sermón. Va a aclarar un montón de dudas que puedan tener. Lo recomiendo que lo vean, absolutamente recomendable. Echa muchísima luz sobre eso. Pero veamos lo básico en cuanto al sufrimiento. En primer lugar, el sufrimiento acerca al creyente a Cristo Jesús. El sufrimiento por la causa de Cristo nos permite conocerle más a nuestro Señor Jesucristo. Nos permite conocerle de una manera mucho más profunda. Nos permite comprender un poquitito más lo que Jesucristo mismo experimentó. Un pasaje que pueden leer, Filipenses 3:10. En segundo lugar, el sufrimiento por Cristo significa una cierta garantía de que el creyente pertenece a Cristo. Significa una pequeña garantía de que es salvo. ¿Por qué? Porque aquel que no es salvo jamás va a estar dispuesto a sufrir por Jesucristo. Entonces, si una persona está dispuesta a sufrir por Jesucristo, bueno, tiene el Espíritu Santo en su vida y es una garantía de salvación. 1 Pedro 4:14. En tercer lugar, el sufrimiento por Cristo garantiza una recompensa futura.
En Romanos 8:17 dice que seremos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En cuarto lugar, el sufrimiento por Cristo puede redundar en la salvación de otros. A lo largo de la historia de la Iglesia tenemos, pero montones de testimonios de personas que llegaron al conocimiento de la verdad viendo a los cristianos sufrir, viendo a los cristianos ser martirizados, y ellos mismos se convertían y eran martirizados. En quinto lugar, el sufrimiento por Cristo produce frustración a Satanás. Satanás espera que el creyente reniegue de Dios y que lo maldiga cuando está sufriendo. Tenemos un ejemplo en Job, es un buen ejemplo. O nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue tentado, resistió y huyó Satanás. Pero se frustra Satanás cuando los creyentes resisten y Dios les recompensa con bendiciones posteriores. Por supuesto, hay más razones para el sufrimiento del creyente, pero esto es lo básico. Pablo termina el versículo 24 con una frase que ha generado un montón de controversias a lo largo de la historia de la Iglesia. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. A la verdad, una frase un poco rara, ¿verdad? Y es una frase que se presta a diferentes interpretaciones, si no la analizamos a la luz de las Escrituras. Y una interpretación fuera del contexto, sin duda, nos llevará a afirmaciones falsas. La Iglesia Católica, por ejemplo, cree que esta cita se trata de una referencia a los supuestos sufrimientos de los cristianos en el purgatorio. Ellos creen que los sufrimientos de Cristo no fueron suficientes para limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, corresponde que los cristianos, según ellos, completen el sufrimiento de Cristo en el purgatorio después de morir, sufriendo ellos mismos por sus propios pecados lo que falta del sufrimiento de Cristo. Pues en toda la Biblia no tenemos ni una sola cita que ni siquiera nos lleve a pensar eso. Esa afirmación es totalmente falsa, porque la verdad es justamente lo contrario. Una y otra vez la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento repite que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue completa y suficiente. No hay nada que hacer, no hay nada que agregar. Lo que Pablo nos enseña aquí es que sus sufrimientos corresponden a la persecución que sufriría Cristo si es que estuviese acá en la tierra. Pero como Cristo ascendió al cielo y está fuera del alcance de sus enemigos, de sus opositores, ellos persiguen a los que anuncian a Cristo, los que predican a Cristo. Porque si estuviese Cristo, le seguirían persiguiendo. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. Porque con el mismo odio con que Satanás y los demonios afligieron a Cristo, también van a afligirnos a nosotros en nuestro ministerio. Nos van a hacer sufrir. En este sentido, Pablo cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Y esto concuerda con lo que dice 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Queridos hermanos, Pablo no solamente sufrió por Cristo, sino que también sufrió por la iglesia. Dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si tu sentir es el mismo que el de Pablo, si deseas representar a Cristo aquí en la tierra, servirle, estar en su ministerio, ser un administrador de sus intereses aquí en esta tierra, pues entonces debes estar dispuesto a sufrir por la causa de su nombre. No hay otra. Y eso, sin lugar a dudas, llenará tu corazón de gozo, sin importar las consecuencias por las que tengas que pasar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias te damos por tu palabra. Padre, gracias en primer lugar porque tú nos escogiste para ser administradores tuyos, para ponernos en el ministerio. No importa cuál fuese, sea el de oración, de intercesión, sea el de aconsejar, sea cual fuere, Padre. Cuidado de los niños. Si es en anonimato, tú lo sabes, tú ves todo, Padre. Tú a cada uno le has dado un ministerio que tú conoces, Padre, mejor que nosotros. Te damos gracias por eso, Padre. Nosotros que somos indignos, poder ser llamados para administrar tus intereses aquí en la tierra. Ayúdanos a tener la mirada puesta en ese galardón que tú tienes preparado para nosotros, para que podamos soportar los sufrimientos que vamos a tener por causa del nombre de Cristo. Padre, y el gozo que tú nos das va a ser incomparable. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.